Hola amigos, te saluda Lluvia Agustín. Muchas gracias por estar aquí conmigo. En esta ocasión tuve la oportunidad de conversar con Claudia Silva. Ahora te cuento más acerca de mi conversación con ella. Antes de eso, te recuerdo que nos apoyas si te suscribes a nuestro canal de YouTube, enciendes la campanita y nos dejas tus comentarios. También nos puedes escuchar en Spotify o donde quiera que escuches tus podcasts. Nos puedes también apoyar financieramente en nuestra cuenta de Ko-fi o Patreon. Gracias por estar aquí. Bueno, Claudia Silva es teóloga y es también la directora del Ministerio de Mujeres de las Iglesias Bautistas del Este de Texas. Además de eso, es una persona que tiene un programa radial que se llama R12 Radio. Y a través de estos programas y, bueno, libros que ha escrito, conferencias que da, su propósito siempre es apoyar a la familia, los valores de la familia tradicional, y en eso nos enfocamos hoy. Hablamos acerca de cuáles son los fenómenos que han hecho que una gran parte de la cultura de hoy, de la sociedad de hoy, de los hombres no quieran casarse, las mujeres no quieran casarse, no quieran tener hijos o quieran postergarlo lo más que se pueda, ¿no? Y nos habló acerca de fenómenos en la cultura que no se crearon hoy, sino que vienen desde hace mucho tiempo creándose para poder cambiar el pensamiento de las personas, de modo que antes lo que era tradicional y era lo normal, hoy día es algo que ha cambiado, ¿no? Y también explica por qué ella defiende los valores tradicionales de la familia y bueno, tantas cosas más que hablamos con ella. Espero que disfrutes esta conversación como la disfruté yo, la cual empieza enseguida. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, el podcast que todo autor y escritor debe escuchar. The Agustín Agency, Connecting Authors to Readers. Bienvenida Claudia, qué gusto me da que podamos conversar unos temas muy importantes y muy difíciles para ahora. ¿Cómo estás? Gracias, Lluvia, por este espacio. Bien, gracias a Dios, aquí en Longview, Texas, en este clima tan espectacular por estos días. Sí. Sí, tenemos un clima muy especial, pero gracias por este espacio que nos permites tener. Sí, pues tú y yo venimos conversando hace algunos años. Creo que nos conocimos durante la época que estaba promoviendo el libro del doctor Vidal. Creo que por ahí nos conocimos o nos conocimos en línea y luego nos hemos visto por ahí en alguno que otro evento, ¿verdad? Pero no sé, desde el principio tuvimos buena química. Me gustó mucho lo que haces y como hemos comenzado este podcast realmente no hace mucho tiempo, siento que hace mucho tiempo, pero en realidad no, tienen apenas 4 meses que lo iniciamos, aunque ya teníamos tiempo queriendo hacerlo. Entonces, bueno, hice una lista bastante algo larguita de gente que quería invitar. Entonces, bueno, ahora ya se nos dio la oportunidad y estoy feliz de que puedas compartir de todo lo que sabes. Te observo y, bueno, obviamente tienes mucho que dar. Entonces, ahora tuvimos que hacer una pequeña listita para decir en esto nos vamos a concentrar porque haces muchas cosas. Primero que nada, cuéntame de tu trabajo como conferencista y escritora, porque has escrito libros y los mismos que usas para tus conferencias, ¿no? Cuéntame un poquito acerca de eso y luego vamos a ver de qué tratan esos temas, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, yo desde pequeña empezaba a escribir que sonetos, poesías, pero digamos que yo no me creía que ese fuera un don para mí, el hecho de Mm. escribir. Pero entonces empecé a incursionar, digamos, en la música y a componer música y a componer obras evangelísticas. Entonces, digamos que me fui por ese lado, pero siempre decía, yo quiero escribir la historia de mi vida, quiero escribir sobre esto. Y un día mi hija me dijo, mamá, pero hazlo. Hubo un Ah, momento en que quedé sin empleo debido a unas enfermedades que tenía, entonces estaba en casa y digamos que fue el enfoque de, bueno, vamos a sacar mi primer libro. Eso fue hacia el 2014 más o menos. Entonces me dice ella, pero hazlo, mamá. Y empecé a escribir ese libro y, y cuando empecé a tener, digamos, ese espacio, vi que todo fluía muy bien, pero yo no tenía idea de cómo se hacía un libro. En el seminario donde estudié, vimos un curso que se llamaba Curso para Escritores Cristianos y mm, escribimos artículos. Entonces sabíamos la diferencia entre un editorial, un artículo, una novela, bueno, todo esto, pero digamos que no fue algo que yo exploré en ese momento. Después cuando vi que era algo que me fluía muy bien, entonces comencé como a prepararme para escribir. mm, Después tuve la visión de tener un ministerio para mujeres, viendo
inspirada más bien en otros ministerios que conocí en los Estados Unidos como hacia el 2016 y, y entonces vi que ellos tenían esto de las conferencias y a mí pues siempre me gustó el dar, el exponer, el hacer este trabajo, el predicar o siempre me gustó como esta parte de poder estar como en esa oratoria en el público, transmitiendo un mensaje que pudiera cambiar vida de personas. Entonces vi un ministerio que me inspiró muchísimo y dije, uy, a mí me gustaría tener algo como esto. Iniciamos ese ministerio y cuando iniciamos ese ministerio hicimos un lanzamiento y le dijimos a las mujeres que estaban allí de qué les gustaría tener una conferencia. Ah, pues que de estos temas, de la sanidad interior, del perdón. Entonces hicimos una compilación y lanzamos nuestra primera conferencia que se llamaba Sé libre, completamente libre. Y me dice mi Mm, esposo, de ahí sale un libro. Sé libre mm, sé libre de las deudas, sé libre del mm, pecado y sé libre del pasado. mm, Entonces, hicimos esto a raíz de una conferencia. O sea, a raíz de una conferencia hicimos el libro. Pero ese libro siguió produciendo pues las conferencias. Pero mm. ya ahorita es como el contrario, entonces vamos a tener una conferencia, hagamos el libro Ah, y luego sigue siendo como un motor. Y básicamente esa fue la mm, manera como se impulsó todo lo de la escritura. Debo decir que tengo como otros varios libros allí como en el tintero, o sea, como mm, iniciados, pero el mm, motor de sacar un libro básicamente ha sido eso. Bueno, tenemos un espacio, tenemos ujú, una audiencia con esta necesidad específica, pues construyamos un libro para dar esa conferencia. Obviamente el libro es más grande que la conferencia, tiene más datos que se puedan dar en una ujú. conferencia, pero básicamente ha sido como un motor. Ujú. Es que la conferencia, eso está genial y de verdad que, digamos que te felicito por eso, ¿no? Porque no mucha gente ve esa necesidad. Bueno, también a algunos se les da que son muy buenos conferencistas, pero tal vez no buenos escritores o viceversa. Son buenos escritores, pero les da miedo el público, ¿no? Así que el que tiene el don de las dos cosas, pues yo lo animo a que lo haga, pero sobre todo aquel que da conferencias debe escribir un libro. Es que el libro te da, son muchas cosas las que te da. A ti, primero que nada, ¿no? Como creadora de contenido, creadora de conferencias, pues el libro te da esa legitimidad para Claro. que puedas entrar a otros sitios, ¿no? Pero lo que le da al público es una cosa muy distinta, que eso me pasa, por ejemplo, con algunos escritores que tienen plataformas súper amplias y hablan de temas X, ¿no? Ya sea lo que sea, ¿no? De teología o de política o inspiración o lo que sea. Y cuando les sugiero hacer un libro que vaya con esos temas, a veces no les llama la atención porque piensan, bueno, pero es que hablo de eso todos los días o constantemente, ¿no? Ya en lo que ya sea en mis conferencias o en mi programa de radio, lo que sea, no le ven la necesidad. Pero es que la interacción para el consumidor con un libro es totalmente diferente, es otro medio. Sí. La conferencia te anima, si es de varios días, pues mejor te anima, te instruye, pero sales de ahí de la conferencia más si luego llegas a tu casa y las otras personas a tu alrededor no fueron a la conferencia y tú vienes todo inspirado, voy a hacer de deudas. Pero bueno, la gente en la casa no está, oye, no está, digamos, como con el ánimo de salir menos a comer, de bajarle a la compradera en Amazon, o sea, te vas a ir contracorriente, ¿no? Pero el libro lo que te ayuda es a tener esa disciplina, la organización de las ideas, el lenguaje, el método, que no te pueden dar en una conferencia, aunque la conferencia dure 3 días, ¿no? Exactamente. Y yo creo que ha sido como, todo esto es como un medio para. Entonces, a eso se le une un llamado para servir al Señor, a eso se le une una educación que se tuvo, digamos, en teología y que ahora estoy terminando una maestría en teología. Y cuando Ujú, vas a ver, todo eso es aplicable a toda la experiencia de un libro. ujú, Estuve en un tiempo enseñando en un colegio, entonces digamos que uno tiene cercanía a lo que es unas dinámicas familiares, donde uno dice, bueno, esto está pasando, analizas el entorno ujú, y todo eso va siendo parte de lo que tú puedes dejar plasmado en un libro. Y sin ujú, contar que el libro
pues ya quedó escrito, o sea, queda allí para la posteridad, mientras que las palabras, como dicen por allí, pues se las lleva el viento, o Sí, uno se así es. muere y dejó de tener, o no tienes esa presencia en todos los lugares Ajá, porque no tienes el don de la ubicuidad, ajá. o, 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 o de pronto ni siquiera tienes la facultad de tener a muchos seguidores, digamos, en tu campo de influencia físico. Mm, Entonces, claro, el libro, pues uno nunca sabe qué corazones va a tocar. te ayuda. De hecho, en una ocasión alguien me escribió cuando hicimos el primer libro, me escribió una señora, porque yo había dejado mi correo allí, y me dijo, usted no me conoce, usted le regaló este libro a mi hijo, Mm, y yo se lo regalé porque vi que estaba como pasando un mal momento, él estaba haciéndome un diseño de un cartel mm, y yo lo vi muy mal, y cuando salí le dije, tenga, le regalo este libro. mm. Y cuando ella me escribe, me dice, yo quería ver qué era lo que estaba leyendo mi hijo y tomé su libro de la mesita de noche y quiero decirle que para mí fue trascendente. Entonces, o sea, no Mm, fue mi contacto físico siquiera con ella ujú. y pues fue muy especial. Y Y pues no fue ni ni que es siquiera, y no fue ni siquiera la persona que le obsequiaste el libro, sino que otra persona que fue impactada por aquello. Sí, exactamente, o sea, sí, sí. entonces esto uno nunca sabe qué corazones va a tocar y Ujú. cómo Dios te puede usar a través de esto. Que por eso te Sí, digo, así finalmente es. es una plataforma. Sí, sí. Y no sabe, los números son una cosa, ¿verdad? Porque se miden, o sea, el éxito de un libro se mide por los números, es una forma de medirlos, ¿no? Que también se necesita, por supuesto. O Claro, sea, los números que vendes, los números que te leen. Pero lo más importante para mí es la influencia, cómo claro. influyen. A veces un libro lo que te ayuda es a articular lo que ya de por sí pensabas, pero no sabías cómo decir. ¿Verdad? Si es un Ujú. libro de autoayuda o un libro de superación personal y todo eso, ¿no? A veces te ayuda a responder una incógnita, ¿no? Algo, por ejemplo, nosotros tenemos un club de lectura, Claudia, y ya lo vamos a empezar el 3 de febrero y vamos a empezar con las cartas de las memorias del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky, que me lo leí el año pasado. Ese libro como me ha gustado. Es un libro cortito, la mitad son como redacciones del personaje y luego la otra mitad son como experiencias, ¿no? Pero es que revela la naturaleza del ser humano, te escarba cosas que, bueno, a mí, o sea, el hombre es malvado, ¿no? Pero te hace también reír por la forma tan cínica que es y que somos, en realidad, o sea, porque es lo que está haciendo Dostoyevsky con este libro, te está sacando, ¿verdad? Y se está metiendo allí en el fondo del alma a escarbar lo que hay en la naturaleza del hombre para que seamos honestos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, los libros no sabemos lo que haga en la gente. Yo no sé si esa era la intención de él, pero mira, 160 años después, aquí seguimos leyendo Exactamente. sus observaciones sobre el ser humano, ¿no? Bueno, tus libros de qué hablan, ¿no? Mira, bueno, primero, haces muchas cosas, ¿no? Ay, Diriges un sí. grupo, sí, diriges un grupo de mujeres locales, eres también la directora de el Ministerio de Mujeres de las Iglesias Bautistas del Este, me dijiste, ¿no? Del En este el de estado de Texas. Texas, Ujú, del este de Texas. ujú. Y también tienes, bueno, trabajas en la emisora donde tienen varias cosas, pero quisiera enfocarme en el tema de la familia, los temas o el enfoque que ustedes tienen para la familia, que siempre es un tema que es importante, pero hoy día vemos que la familia tiene muchos retos que siempre tenemos retos, ¿no? Cambian los retos, pero al final de cuentas hay valores que si nos adherimos a ellos, tenemos la posibilidad de que nos vaya mejor, ¿no? Y bueno, me gustaría que exploráramos eso. En este tema de la familia, ustedes tocan muchas cosas, no es solamente, o sea, porque es como que todo lo que rodea a la familia, ¿no? Me explicabas que tocan temas de música, geopolítica y temas devocionales y temas para la mujer, ¿no? ¿Qué me puedes decir de cómo ves el estado de la familia hoy? ¿Cuáles son tus observaciones? Bueno, yo creo que el estado actual de la familia es muy distante del inicio o del propósito por el cual Dios estableció a la familia.
y nosotros estamos viendo un deterioro, una decadencia moral, una decadencia de propósito, de inversión de roles, de falta de identidad, digamos, en lo que, o en ese diseño original por el cual la mujer y el hombre fueron creados. Y uno lo podía evidenciar. Vuelvo y te digo que se construye mucho a partir de las experiencias y, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar en el colegio, recuerdo que una vez le hice una pregunta a mis estudiantes, ¿cuántos? Y esto hace años, Lluvia, o sea, esto Mm, fue, yo podría decir que hace unos 10 años o 12 años que le pregunté a mi grupo, les dije, ¿cuántos de los que están aquí son hijos de hogares separados o que no viven papá y mamá juntos? Y más del 60% levantaron la mm, mano. mm, Eso fue en ese tiempo. Hoy mm, en día, pues muchos lo que nosotros podemos ver es que hay jóvenes que ya tienen en su mente para qué traer hijos al mundo, para ujú, qué casarse. O sea, es muy difícil encontrar a alguien que se case y si se encuentra alguien que se case desde el comienzo, están considerando la puerta de salida. O sea, desde el ujú. comienzo saben que si esto no funciona en la primera semana, pues hay una opción y ese es el divorcio. Entonces se Mm, perdió la institucionalidad de lo que es la familia. ujú, Somos muy rápidos es una generación que creció y además que esto tiene una explicación en todas las corrientes filosóficas que fueron construyéndose a través de la historia para que nosotros llegáramos hoy en día a aceptar, por ejemplo, eh, uy, no, yo estoy atrapado en un cuerpo que no es el mío. Y esa es ujú, una de las tesis que tiene un escritor que leí hace poco que se llama El triunfo del ego mm, moderno. Y la tesis de él es, esto no se construyó ahora, o sea, para que una persona diga, yo soy hombre, pero estoy atrapado en un cuerpo de mujer, eh, hoy en día eso tuvo que pasar por toda una construcción de filosofías. Bueno, esa misma construcción de filosofías ha llevado a que la familia, a que los jóvenes de hoy o a que la construcción de la familia de hoy sea una deconstrucción del ujú, concepto que se tiene como familia de parte del Señor. Entonces, precisamente al ver ese deterioro, fue que nosotros dijimos, bueno, los medios están llenos de información que nos ayuda a ese deterioro. Por ejemplo, cuando tú dices, no te unas con una persona tóxica. ujú. Entonces, hoy en día, yo no sé si a ti te ha pasado que eso se ve en casi toda parte. Uy, no, mucho, mucho tóxico, pero Ujú. no Todo el mundo es hay, tóxico. todo el mundo es tóxico y no hay esa intención de venga, yo ayudo, porque la persona es Ujú, así. ujú. Entonces, si yo me encuentro con una dificultad, pues lo mejor es acabemos esto y vayámonos. O sea, no hay un compromiso con Compromiso. Ujú, exacto, se ujú, perdió el compromiso ujú, y se perdió el respeto, la identidad con los roles, el conocer por qué fue hecha la familia, cómo es que la ujú, familia llega a ser bendición. Y hay un ujú, texto bíblico que a mí me llama mucho la atención, es, si Dios no edifica tu casa, si Dios no edifica la casa en vano, trabajan los que la edifican. Que de ujú. hecho ese es uno de mis próximos programas que quisiera tener. Ajá. Pero entonces cuando vi que los medios estaban llenando Ujú, de contenidos en contra, dije, bueno, pues yo no estudié comunicación, yo estudié fue teología, pero ujú, me gusta todo el tema de los medios y digamos que uno sí procura prepararse por allí como en ujú, cositas en internet, en lectura, pero no fue mi carrera, digamos, de base en una universidad, pero eso no me quita que yo pueda trabajar en esto y tratar de llenar de contenido que beneficie a la familia. Entonces, la ujú, emisora R12 Radio, que se llama R12 por Romanos 12, mm, 1 y 2, y Mujer R12 es R12 por Romanos 12, 2, que dicen no se mm, conformen a este mundo, sino que ujú. transformen su mente, ¿cierto? A través de Por la medio palabra de del la Señor. Ajá, de la transformados vuestro, renovación. por medio de Ajá, la renovación de vuestro ese entendimiento. entendimiento. Es uno de mis versículos preferidos. Y a ver, ya te Claro, voy a dar mi opinión en cuanto a eso y ya tú me dirás la claro, tuya. claro, entonces solamente así podemos conocer la voluntad del Señor, la cual es buena, Ujú, agradable y ujú, perfecta. Entonces, por ujú, eso es R12 Radio, Mujeres R12. ujú, em,
y todo se construye, digamos, del ministerio que tenemos alrededor de esto. Entonces, para terminar esta idea, Lluvia, es la emisora R12 Radio y todo lo demás que hacemos con las mujeres, R12 Music, R12 Words, lo que escribimos, o sea, todo lo que hacemos es una excusa para poder trabajar en la construcción de la familia Mm, con ese diseño original del Señor, por lo que estamos viendo. Entonces, tenemos programas en la radio de geopolítica, por ejemplo, ujú, pero se dice, el programa se llama Lo que está pasando, noticias de geopolítica con conciencia cristiana. Entonces, la ujú, lectura de lo que está pasando es diferente porque se cierne a la conciencia que debemos nosotros tener siendo cristianos. Entonces, ujú. allí obviamente trabajamos temas como el globalismo, la cultura woke y todo eso, y cómo todo eso atenta contra la institución de la familia. Entonces, por eso todo lo que, digamos, hacemos, que hacemos, procuramos que sea para la construcción de la familia de acuerdo a los principios bíblicos. Ujú, ujú. Y bueno, la verdad es que, digamos, las iglesias cristianas y las familias cristianas, pues están lejos de abrazar una agenda, digamos, en masa, ¿no? De abrazar una agenda woke o una agenda LGTB. No que no se dan casos, ¿no? Pero digo, están lejos de abrazar una agenda como tal, fuera de excepciones con iglesias y denominaciones que han decidido irse por allí, ¿no? Pero digamos que la corrosión empieza antes que eso, ¿no? Para llegar ahí, como dices tú, eso es lo que está pasando con la sociedad en general, ¿no? Obviamente la iglesia solamente va años detrás, ¿verdad? Tal vez décadas detrás, pero para allá va, ¿no? Si es que no nos corregimos. Pero empieza antes, ¿no? Como eso. Y una de las observaciones que te decía antes, cuando estábamos preparándonos para esta conversación, era que una de las observaciones que tengo es que cada vez más y más gente, digamos, vamos a poner primero hombres, luego mujeres, creo que son distintas las razones, pero los hombres buenos, con buenos trabajos, con carreras buenas, con recursos, digamos, no vamos a decir, pues algunos que tienen muchos recursos, pero otros medianamente, que podrían muy bien sostener una familia, están decidiendo no casarse, incluso con lenguaje como, yo no sé si estoy hecho para el matrimonio, no todo el mundo está hecho para el matrimonio. Y mujeres que dicen, pues yo no sé si voy a querer tener hijos, ¿no? Sin embargo, lo que me veo, que ya yo estoy por esa edad, ¿no? O sea, yo tengo hijos, ¿no? Pero quiero decir, gente que conozco de mi edad, lo triste es que cuando llegan a estas edades, yo tengo ya, no te voy a decir exactamente, pero sobre los 40 y tantos años, no, no importa, tengo 48 años, no hay problema, este año cumplo 49, pero lo que me encuentro es de que a las mujeres sí les hace falta, ¿no? O sea, no digo que aquellas que quisieron y no pudieron, ¿no? Pero como que eligieron, ¿no? O lo postergaron, como que tuvieran todo el tiempo del mundo. Igual aquellos hombres, ¿no? Que dicen, pues yo no sé si estoy hecho para eso, ¿no? Y lo que me da pesar es que desde una mera observación, o sea, hace falta que los buenos hombres sean esposos, sean padres, o sea, yo no estoy segura si ese argumento es válido en un contexto bíblico, ¿no? No estoy hablando de la gente que no va a la iglesia o que no tiene una Ujú. relación con la Biblia o una relación con Dios. Yo no estoy segura si eso es válido, estoy como confundida. Yo tengo hijos, varones, ¿no? Entonces observo este tipo de cosas para saber qué decir cuando lleguen los momentos, ¿no? Y luego desde el punto de vista igual de las mujeres, si eso fuera verdad, bueno, ok, pero lo que en mis observaciones, lo que veo es que cuando las mujeres llegan por ahí de los 40 años, no se casaron, no tuvieron hijos, de verdad que lo sienten mucho, les hace falta algo. Es mi observación, pero obviamente yo no soy experta en eso. ¿Qué me dices tú en cuanto a eso? Bueno, muchas cosas de lo que estabas diciendo traen mucha luz al tema y por ejemplo, no es solamente la gente de afuera, Lluvia. En Mm, nuestras iglesias, muchos jóvenes tienen el pensamiento de que ellos no quieren casarse ujú. por el deterioro que ellos ven, por las malas experiencias, por toda la influencia que también hemos tenido O a sea través de que, películas, de todo. o sea que sí tienen,
digamos, fundamento, ¿no? Perdón, Sí, continúa. claro, o sea, ellos tienen un fundamento, obviamente no basado en la palabra del Señor, pero que son permeados por las culturas. Vuelve y juega el texto de no se conformen a este mundo, ¿cierto? A las filosofías de este mundo y en realidad, pues eso lo dijo allá Pablo en ese siglo y sigue siendo muy vigente para hoy. Lastimosamente en esa construcción que te digo de todo lo que ha venido pasando, donde lo que importa es cómo tú te sientes, porque hoy en día es un culto al ego, un culto al ego, o Ujú, sea, cómo tú te sientes y es lo que, es lo que importa. Entonces, hacíamos una encuesta y una investigación precisamente para uno de los libros que escribimos que se llama Extraordinaria, de cómo, de por qué hoy los jóvenes no se quieren casar. ujú, Entonces, algunos de ellos le tienen miedo al compromiso. Entonces, estamos viendo que hay familias que son frágiles y que papá y mamá o mamá o abuela o empleada, que son los que están criando los hijos hoy en día, un niño me decía, un niño, un estudiante mío me decía hace muchos años, no, a mí me cuidas el portero de mi unidad, o sea, del conjunto donde vivía. Pues obviamente no se encargaron de enseñar lo que es el valor de, como tú decías, de ser un buen hombre, de ser un hombre que aporte a la casa, que sostenga, que tenga los lomos para enfrentarse a lo que es la responsabilidad de un hogar, no solamente financiera, sino también de guiar con principios a un hogar. Entonces, claro, esto llega a la familia y cuando tú ves las estadísticas, entonces ves que muchos no se quieren casar porque no quieren asumir el compromiso, ujú, porque ya lo que quieren disfrutar de pronto de la sexualidad lo hacen sin matrimonio, amigos con derechos ujú. y no hay problema. Que eso lo empezamos a ver a través de series, de novelas y todo eso fue permeando hoy en día la música, o sea, hay un deterioro total de los valores, entonces, Ujú, claro, todo eso va permeando aún a los jóvenes que están en la iglesia. Entonces, cuando se ve tanta maldad, escuchaba en estos días a una joven decir, yo no quiero ser mamá y ujú, tiene unos 22 años. ¿Por qué no quiere ser mamá? No, porque ¿qué voy a traer a un hijo a sufrir a este mundo? ujú, Pero también cuando han vivido de pronto una mala experiencia, sus padres no fueron los mejores padres o alrededor no tuvieron una buena visión de lo que es. Entonces, claro, los referentes que tienen no es la palabra del Señor, ni por qué el hombre y la mujer, ni por qué formar una familia, ni cómo deben ser los padres con los hijos, ni los hijos con los padres, ni los esposos con las esposas, y las esposas con los esposos, sino que el referente es el deterioro del mundo. ujú, Entonces, con ese deterioro del mundo, pues lastimosamente estamos creciendo bajo el conformarse a la cultura y ujú. por eso allí R12 Radio es como, o R12, el ministerio de nosotros es como tratar de, bueno, no es lo que la cultura plantea, es lo que Dios plantea. Ahora seguimos con nuestra conversación con Claudia Silva, pero mientras tanto, te invito a mi curso Método Probado para escribir mi libro este año. Sé que has tenido en mente escribir un libro, pero no lo has hecho. Inscríbete hoy mismo en theagustinagency.com. El curso son 4 meses donde yo misma voy a acompañarte durante 8 sesiones y te voy a mostrar el método que he usado para mis propios clientes. Mi nombre es Lluvia Agustín, soy la directora y la fundadora de The Agustin Agency. Tengo más de 25 años de experiencia en el gremio editorial. Desde el 2018 hemos acompañado y asesorado a numerosos escritores en el desarrollo de sus propios libros con mucho éxito. En estos 4 meses voy a acompañarte con el mismo método que ha servido a nuestros propios autores. Te voy a enseñar cómo hacer una investigación del mercado, cuáles son las herramientas y los recursos que debes preparar antes de iniciar. Te acompañaré durante la redacción de tu libro y voy a darte asesoría acerca de qué pasos dar en una autoedición. Inscríbete hoy mismo porque el cupo es limitado. Inscríbete en theagustinagency.com y espero verte por ahí. Sí, efectivamente. Y lo que decías de, sí, o sea, el fuera del matrimonio hay esos beneficios, ¿no? Está, pues, la compañía, qué sé yo, como que no hay esa necesidad. Pero no estoy segura. También creo yo que ha habido como un cambio en la cultura, y hablo de la cultura latinoamericana, hispanoparlante,
que no sé qué tanto puede ser afectada por la cultura occidental, por la cultura americana, ¿no? Sobre todo de las películas y canciones y eso que como no es nuestra cultura, vienen unas ideas que no tienen, como que siento como que arrasan más rápido a nuestro entorno, por lo que son una cultura externa, ¿no? Que no va con la nuestra, no es compatible. Entonces, lo que acá tarda mucho tiempo, yo siento que ese tipo de ideologías que llegan a Latinoamérica se acaba rápido, arrasan muy rápido porque vienen como con mucha fuerza y no tenemos como una manera de a veces de abordarlo, tal vez Ujú. porque los medios, no tenemos tantos medios, tantas películas, tantas, qué sé yo, formas, ¿no? Es una opinión simplemente, pero lo que veo es que el cambio es de que, sí, como dices tú, no quieren la responsabilidad, no quieren la responsabilidad, pero no estoy segura que sea un asunto de simplemente recibir beneficios que no se tienen, que se tienen igual aunque no esté el matrimonio, sino que cambió el pensamiento de simplemente crecer para esto, ¿no? O sea, Sí. desde en otras generaciones, la gente crecía para encontrar una buena pareja, un buen Sí. esposo, una buena esposa y formar una familia. Era como el deber del hombre, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ¿no? Era el deber del hombre, ¿no? Encontrar una buena mujer y formar un hogar y criar hijos, ¿no? Criar la próxima generación o mantener una casa. Y la mujer era, pues, hacer ese nido, ¿no? Y lo que Ujú. sea, pero ahora no, siento como que no quieren esa responsabilidad y Ajá. están justificados, ¿no? O sea, Exacto. se Más, sienten justificados, perdón. ajá, perdón. Cuando decíamos de la encuesta que se hizo y las Ujú, diferentes razones por las cuales los adolescentes o los jóvenes decían no querer casarse, es eso. Pero esos son lo que tú decías, son excusas, porque en ujú, realidad detrás de eso hay una base de una construcción de filosofías, lo que ujú, veníamos hablando, en donde lo que importa a la larga, o sea, y con Sigmund Freud y con ujú, todas estas filosofías, lo que importa a la larga es cómo tú te sientes. Entonces, ujú, cómo tú te sientes viene a ser ¿cómo se dice? El premio, el trono hacia donde yo tengo que apuntar. Si tú como mujer no te sientes bien cuidando un niño, pues ¿para qué vas a tener hijos? ujú, Y no dejas de ser mujer porque no tengas hijos. ujú, Entonces, claro, ya, pues si ya te dan esa alternativa, pues entonces la gente dice, bueno, pues yo no quiero tener dolores de parto, yo no quiero estar allí sometida cuando puedo estar luchando por mis sueños personales, qué sé yo, ujú, estudiar, crecer como empresaria ujú. y todo esto. Todo esto ha venido de la par. Obviamente han habido contribuciones de maltrato a la mujer, Sí. ha habido también un deterioro en esta parte, digamos, de ser el rol del hombre que debe ser en el hogar. Ujú, Entonces, todo esto ha sido lo que va sumando, ¿no? A que ujú, hoy en día, lo que tú dices, llega fácilmente una joven y dice, bueno, yo no me pienso casar, no pienso ujú. tener hijos, mejor tengo un perro, mejor tengo un Ajá, gato, así mejor es, tengo un sí. perro, mejor tengo un gato y esos son Ajá, mis hijos, ese es mi ajá, hijo. sí. Y alrededor de esto, cuando tú hablas Ujú, de Occidente podemos decir que es parte de Europa hacia acá, ¿cierto? ujú, sí. Pero América y Central, Suramérica y Norteamérica tienen como tres culturas muy diferentes. Sin embargo, con todo esto de la globalización, no del globalismo, sino de la globalización de lo que es el poder hablar y que te estén escuchando en otro lugar o tener la oportunidad de ver la última película en tu casa sin tener que ir al cine. Eh, todo este acceso a, yo diría que es una ¿cómo se llama eso? Cuando estás muy expuesto a recibir una influencia de algo, Ujú, em, nosotros tenemos eso a la máxima potencia. Nuestros ujú. niños que antes, yo vine a tocar un computador y, bueno, voy a decir la edad, tengo 52 años, voy a cumplir 53 en Ajá, este mes que ajá, viene. ujú, Pero cuando estudié sistemas, hice una carrera intermedia para estudiar sistemas
vine a tocar un computador a mis 18 años. Ujú, ujú. Los niños hoy en día tienen acceso a esto, manejan esto, incluso desde muy pequeños manejan una tablet, un celular y están expuestos. Nacieron con ello. Ujú. Para darte un ejemplo, dando una clase en el colegio donde yo estaba, tuve una clase con los estudiantes donde yo les iba preguntando unas cosas con base en la confianza que ellos tenían en mí y les decía, ¿cuántos de ustedes han mentido en esta última semana? Y todos con una sonrisa, yo, profe, yo. Y, ay, todos, y aquí todos mienten, pero con sonrisa, ¿no? Entonces les decía yo, bueno, ¿y cuántos de ustedes han copiado en un examen en la última semana? En el último periodo. Yo, ay, alza la mano que yo te vi copiando y así. Am, ¿Cuántos dieron el primer beso? ¿Cuántos? Entonces fui aumentando, digamos, el nivel de intimidad y llegué a cuántos han visto pornografía. Profe, él tiene una aplicación en su celular que tiene pornografía, un niño de 10 años, 10 Oh, años. Entonces, al final les dije, bueno, ¿qué les digo a ustedes si les digo que la cámara, aquí hay una cámara puesta? Y que si ustedes me permiten mostrar esto a sus padres. No, profe, usted está violando nuestra intimidad, nosotros confiamos en usted. Y yo, bueno, la cámara está puesta. Y ellos empezaron a buscar y enojados, asustados. Entonces le dije, la cámara es Dios, Dios los ve. Ah, yo les digo, ¿cómo que ah? O sea, ¿a ustedes no les importa lo que Dios piense? No, Dios es misericordioso. Y yo les dije, sí, pero no tolera el pecado. Y para ustedes, si ustedes se vieran con la sonrisa con que dicen que mintieron o copiaron en un mm, examen. Entonces, desde allí nosotros vemos cómo hay una alteración de los valores, donde a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, y es todo lo que nosotros estamos cosechando. Entonces, si eso empieza en esa niñez, dime tú qué hogares pueden surgir de allí. mm, Cuando vemos canciones de los premios máximos, pues de hoy en día y lo que triunfa, acaba de salir, por ejemplo, una colaboración pues de los mejores reggaetoneros de nuestro país que se imagínate. llama Más 57, se llama Mm, el video y en el video hay de toda cosa mala, o sea, hay mm, consumo de droga, hay pedofilia, mm, hay sexualidad pues a flor de piel y ellos mm, orgullosos de estar llevando esto a todas las ujú, generaciones que los están siguiendo. Entonces, de verdad que estamos viviendo un mundo muy, muy difícil, en ujú, donde obviamente el afectado es la familia es la base de la sociedad, eso siempre se lo enseñaron a uno, ujú. y pues es por eso esta crisis que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Y qué le podemos decir a ese joven que tiene por ahí 20, 25 años, esa jovencita que tal vez ni siquiera ha empezado a tener novio, ¿no? O está por allí? ¿Qué le podríamos decir? O sea, ¿por qué debería casarse entonces? ¿Por qué debería aspirar, ¿no? A casarse y por qué es bueno establecer una familia si hay tanta inestabilidad, podemos decir, incluso hasta si los mismos padres, ¿no? Que eso es lo que tal vez cuesta, o sea, la generación que vino antes lo arruinó, nosotros lo arruinamos más. ¿Cómo podemos decirle a esta próxima que deberían buscar el casarse, el tener hijos? ¿Por qué deberían hacerlo? Sí, básicamente quien nos creó tiene como un manual de configuración y de para qué sirve. Así como el que crea una licuadora va a traer un manual, pues cómo tú puedes, digamos, manipular y para qué Sí. sirve y no le vayas a echar esto porque mejor no le vas Sí. a meter ¿cómo es? Un Ujú. tenedor a la licuadora porque Sí. haces un desastre. Asimismo, el que nos hizo a nosotros nos hizo con una configuración y esa Mm, configuración la tiene Dios en su palabra. Y cuando Él lo hace desde el comienzo, Él establece los roles y Él dice, dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne, pero también los bendice y les dice, multiplíquense, mm, administren la tierra. Entonces, digamos que dentro de esos propósitos iniciales que el Señor tenía para el ser humano era que conformara una familia y si Él, que es, pues habría que partir de la base de quién es Dios para la persona, ¿no? Si Dios no es Dios, pues simplemente cualquier filosofía va a ocupar ese lugar. Pero si mm, Dios es Dios,
entonces uno puede entender, ok, si Él es el Todopoderoso y si Él es el que me hizo y Él tiene Ujú, una razón por la cual me hizo, pues yo quiero conocer ese propósito por el cual Él me ujú, hizo. De mm, eso se trata mucho este libro de Extraordinaria que te digo. Y si ujú, yo puedo conocer ese propósito, voy a saber que fuera de allí no hay nada bueno. O sea, la voluntad del ujú, Señor es buena, agradable y perfecta. Es buena. ujú, Fuera de esto no hay bondad. Es agradable, es lo que trae gozo a nuestra vida y es perfecta. Fuera de eso es imperfecta. ujú, Entonces, yo quiero conocer eso para vivir una vida con sentido, con propósito. Y para eso, pues obviamente habría que valorar quién es Dios en mi corazón. mm, Si Dios es Dios en mi corazón, si su palabra la considero de autoridad para mi vida, en ella yo encuentro la razón por la cual es bueno formar hogares cristianos hoy en día. Pero hay un dato también fuerte que tiene que ver con geopolítica. ujú. Ok, Hoy en entremos día, en ese tema. sí, hoy en día, digamos que con todo este énfasis de, bueno, a raíz de hace muchos años que se hizo, no sé si has escuchado hablar, que creo que sí, lo del informe Kissinger. Ujú, Este informe arroja que hay unos países que están en sobrepoblación, que ujú. tienen muchos hijos y que están en sobrepoblación y que estos Según, países pues. pueden, ajá, según ellos, Ujú, puede llegar a ser como un problema de seguridad para los Estados Unidos. Entonces comienza toda una creación de un sistema de cómo reducir esa población. mm, Entonces empieza todo lo que es planificación familiar, entonces empiezan a meterte en la mente, bueno, ok, existe una manera de que no vas a quedar embarazado si tú usas esto y esto y esto para que no traigas hijos aquí, pero si quedas ujú, embarazado además, pues puedes abortar, o sea, puedes abortar. Eso no es tan importante. Lo importante es cómo tú te sientas, ujú, tu cuerpo, tu decisión, mi cuerpo, mi ujú, decisión. Pero entonces, esto pasa en esta cultura de acá, pero esto no pasa por allá en Oriente. Entonces, ¿qué ujú, pasa? Hay toda una, por ejemplo, un crecimiento de todo lo que es la parte musulmana que está exponencialmente en crecimiento en relación a los que nos llamamos cristianos, metiendo allí protestantismo o catolicismo junto. Entonces, mientras que toda la parte de Occidente está cuando uno ve las líneas de población, de crecimiento de la población, ve que toda América Latina y España, por supuesto, lleva la bandera, va en declive, mientras que mm, toda la parte musulmana va creciendo, porque ellos tienen una meta. La meta es conquistar al mundo con su religión. Pero nosotros no tenemos esa meta. Entonces, como cristianos, aún estamos siendo permeados por esa doctrina y nosotros, pues, dentro de mucho, pues vamos a ser, digamos que colonizados y aplastados por todo lo que puede ser este crecimiento musulmán y este decrecimiento de la parte cristiana, hablando de religiones, no hablando, digamos, aunque aquí hay mucho de de política, grupos pero hablando, étnicos. pero sí, pero es Ujú, hablando de religiones. Entonces, am, en verdad que aún por solo esa, o sea, ya hay una razón política, ujú, espiritual también por la que uno dice, bueno, ponte las pilas porque de verdad, o sea, nosotros estamos viviendo una época en que no se quieren tener hijos, aún ujú, los jóvenes de nuestras iglesias no quieren ujú. eso. A eso me refiero, sí. No, no sé, he escuchado de este informe, pero no he leído nada de eso. Lo voy a buscar porque siempre me interesan temas de actualidad, ¿no? Hasta simplemente para entender y poder formar una opinión. Y fíjate que una de las cosas que, que la gente piensa es de que el matrimonio es para hacerte feliz o los hijos son para hacerte feliz. Y bueno, yo tuve 2 hijos, ¿no? Y sí te hacen feliz por ratos. O sea, hay momentos, ¿no? Pero yo no te puedo decir que eso es la razón, ¿verdad? Porque si eso fuera la razón, por eso es que un perrito está bien, un perrito te hace feliz, un perrito es, uy, tuvimos una perrita que como quiso a mis hijos cuando se murió, que fue hace como 2 años, creo. Uy, cómo la sufrieron mis hijos. Yo también con ellos, ¿no? Pero la tuvimos que poner a dormir porque ya estaba muy malita, viejita, cieguita, bueno.
pero no fue hasta que se fue que, bueno, de hecho cuando la llevé a la veterinaria para poderla dormir, le di las gracias, ¿no? Ay, no, mi hijo le partió el corazón y cómo lloró esa perrita, ¿no? O sea Ujú. que sí, esa perrita nos hizo muy felices. Esperaba a mis hijos en la ventana y cuando llegaban, pues se desvivía por ellos, pero en realidad los hijos no. O sea, cuando son chiquitos te reciben así. Sobre todo en aquellas épocas, mi hijo mayor de los 13 a los 17, ay Dios mío, no te quiero ni contar. Ahora tiene 25, es independiente y no, nada, todo bien, gracias a Dios. Ahí siempre tratando de guiarlo con algunas cosas, ¿no? Pero han sido buenos hijos. Sin embargo, te digo, de esa edad de 13 a los 17, le decía a mi hermana, mira, te cambio mis dos hijos por tu niña, porque esa niña era bien buena, y de pilón te echo hasta la perrita, le digo. Porque esas edades, no, mi hijo a esas edades nunca hizo nada, pero como siempre digo, estaba a punto de hacerlo y yo lo sabía. Sabía que estaba Ujú. a punto de hacer algo. O sea que no te puedo, no es porque te hacen felices, ¿no? Aunque sí hay algo de eso, pero dijiste algo muy importante, que lo repetiste varias veces, que te dan propósito. Y Ujú. eso es lo que te dan, ¿no? O sea, el por qué hago esto, el por qué se hace aquello, ¿no? El propósito, ¿no? Y no, o sea, no te puedo decir las veces. Yo creo que cada padre, madre podría decir lo mismo, ¿no? No te puedo decir las veces que me acosté súper agotadísima después de una jornada de trabajo, un viaje, lo que tú quieras, después de limpiar la casa, ellos dormidos ya. Y sabes que pones la última lavadora en la secadora y sabes que te tienes que levantar a las 5 de la mañana, dormirás unas cuantas horas y a darle otra vez la misma jornada, ¿no? De lo que sea, Ujú. lo que le toque a uno, ¿no? Y que está uno agotado y exhausto y sabes que tienes reuniones en el trabajo, a veces con gente hostil y tienes que verte como si nada, ¿no? Ujú. Ujú. No me digas que eso es felicidad. Sí, Esos no. ratos, ¿no? Pero te dan ese propósito, el que me levanto porque, como yo decía, ¿no? Porque mis hijos, o sea, tenían expectativas, Claudia, tenían expectativas altas. Las expectativas eran que iban a seguir viviendo en su casa, iban a seguir comiendo. Entonces, yo no tenía opción, ¿no? Hubo ratos, como digo, no, hay muchos ratos bonitos también. Y lo siguen dando, y cada día, ¿no? Lo siguen dando. Pero esa no es la razón. Si la gente piensa, no, porque yo no quiero tener hijos porque es muy incómodo. Sí, sí lo es. Te puedo decir, o sea, diciéndote la verdad, es Claro, te incómodo, ¿no? sacan de la zona cómoda. Te sacan de la cómoda. Sí, y hay muchos bonitos momentos también. Hay otros que no son tan bonitos tampoco, pero eso no es el propósito. Es la razón por la cual levantarte todas las mañanas y saber que hay gente que depende de ti, ese sentido de responsabilidad. Y eso es, yo como siempre digo, a mí mis hijos nunca me previnieron de hacer nada. Yo los tuve bastante joven que yo recomiendo a la gente joven que tengan sus hijos jóvenes. Los tuve Sí. de 23 y 25, pero es joven para mi generación, ¿no? Mi generación estaban teniendo hijos a los 35, 37, sobre todo mujeres profesionales como yo, ¿no? Entonces, para mí en esas edades que eran chiquitos, que estaban todavía de pañales y biberones, me ponía uno en una parte, en la mitad de la cintura, me ponía el otro aquí y el maletín, ¿no? Y el mandado y todo eso. Y a veces decía, ay, me debía haber esperado o los debía haber espaciado un poquito porque se llevaban 1 año 9 meses. Pero No, ya bien. sí, pero una vez que salí o sea, de que puse al más chiquito en el kinder, uy, ya descansé de eso y entra uno a distintas etapas, pero o sea, nunca obviamente me arrepentiré de haberlos tenido en ese tiempo. Y por otro lado, nunca hubo nada que quise hacer que no pude hacer porque ellos me previnieron, ¿no? Ujú. Sí, obviamente no tuve tiempo para fiestas, mis amigas, digamos, podrían salir con las amigas a los 25, 27, obviamente yo no podía hacer nada de eso, pero eso no es importante. O sea, al final de cuentas, eso no, yo no te puedo decir que me siento como que me privé de nada, ¿no? Y como digo, todo lo que quise hacer, no, ellos no me previnieron de nada, más bien fueron mi motor, ¿no? Y Ujú. eso soy Ujú. yo, pero estoy segura que cada padre puede contar su misma historia. Así que no es que los hijos te hacen feliz, aunque sí hay muchos bonitos momentos, muchos, y los que faltan, ¿no? Porque mis hijos son Ujú. jóvenes todavía, pero no es esa no creo que por eso lo haría. Si fuera por eso, tal vez no lo haría, porque sí es mucho trabajo y hay también mucho sacrificio,
pero creo que lo que sí nos da es ese propósito, que eso es invaluable. Claro, no, y lluvia, independiente de si los hijos se portan bien o no se Mm, portan bien, o si tienen esos momentos difíciles o esas crisis, de todas maneras el hecho de que uno es responsable de la crianza de una vida, eso te saca de la zona cómoda. O mm. sea, si así tú estés, bueno, yo tuve el privilegio, digo yo qué privilegio, de estar en casa hasta los 4 años de mi hija, aunque ella fue a estudiar a los 18 meses, o sea, ya desde los Mm, 18 meses está estudiando hasta hoy. Ah, mm, esa es una chévere, esa es ajá. una buena noticia. Hasta hoy, ella se gradúa en maestría del Southwestern ahorita en liderazgo, adoración, en mayo. Y ella ahorita fue mi motor para que yo continuara la maestría y yo me voy a graduar con ella. Entonces va a Ah, ser un momento bien sí, especial en el mismo lugarcito, las dos sí, graduándonos y todo, y qué ella ha sido un bien. motor espectacular. Ujú. Pero aunque ha sido tan buena niña, porque yo creo que ella hubieran dicho tú, venga, yo los cambio, Sí. porque ella ha sido un sol y yo tuve la oportunidad de trabajar en el colegio donde ella creció. Entonces Mm, siempre íbamos juntas mm. al colegio, llegábamos Ay, qué lindo. juntas, las ¿Ves? La vida se vacaciones. acomoda. Es que la vida se acomoda, ¿no? Cuando uno busca lo bueno, se acomoda. Las vacaciones de mías, pues eran las vacaciones de ella. Entonces, Ujú, digamos que tuvimos una vida muy, muy cercana. Ella a los 17 años tuvo su sueño de venir a estudiar acá desde los 12 mm. años, persiguió su sueño, lo logró, se vino a los 17 años. Para mí fue un quiebre Desde terrible Colombia, ¿no? porque A Estados Unidos. De Colombia a Ajá, sí, Estados sí. Unidos, y para mí fue un Ujú, quiebre de la casa, lo del nido vacío, porque ujú, yo no la tuve sino a ella. mm, Entonces, claro, fue muy, y no la tuve sino a ella, quiero hacer la aclaración, no porque no hubiera querido tener más hijos, sino que mm. perdí 4 embarazos. Oh, Ella fue un embarazo de alto oh, riesgo y fue oh, un milagro. Esos hijos que le llaman mm, el hijo arcoíris porque tenía 3 pérdidas, luego vino ella, oh, luego tuve otra pérdida más. Y oh, el médico dijo, no, venga ya, usted tuvo uno, de ese ujú, bien, por bien servido así, tenemos que hacer ujú. algo porque si no tú puedes morir en cualquier otra pérdida. Entonces, nada, entonces ella fue realmente un regalo del Señor. Y digamos que cuando ella sale de casa hay ese quiebre tan duro y obviamente lo bueno es que, bueno, pues igual sigues siendo tú, igual sigues teniendo un hogar, sigues teniendo un esposo, en lo cual enfocarte, pero una parte fuerte fue arrancada de tu corazón. O sea, ellos te proporcionan ahora, bueno, estamos aquí en Estados Unidos y una de las Sí, razones era, bueno, no la tenemos sino a ella, vámonos a estar más cerquita de ella, sí. al menos estamos como a Ujú, 2 horas y media. ujú, Pero el punto aquí es cómo ser una buena mamá, o sea, cuál es tu parte en ese rol de mamá, cómo ser un buen padre, que si al final nosotros llegáramos a partir el día de mañana a decir, ya cumplimos con ujú. esto y ayudamos a construir una La vida que próxima. ama al Señor y una vida con propósito, pasamos Ujú, bien el testimonio para que ella pueda correr su propia carrera enfocada en Jesús. No tanto en venga yo trabajo para dejarle una mejor herencia a mis hijos. No, mm, no, no, ellos ujú, pueden construir su propio camino económico, ujú. sí, pero si no construyes el amor a Dios en la vida de ellos, pues ellos se van a enfrentar con muy pocas herramientas a un mundo muy hostil. Hostil, así es. Entonces para mí es toda una bendición. Obviamente te saca de tu zona cómoda, el solo hecho de que te tengas que levantar cada 2 horas a Mm, darle mm, de comer al bebé. Yo no me recuerdo que quiero yo le decía, acordar. exacto, yo le decía a mi esposo, ay, yo quiero un día normal. Y él decía, estos son los días normales ya. Ay, sí, 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 sí. Entonces sí, pero Sí, una bendición, una bendición. sí, Yo hubiera sí. querido tener más, Mm, solo ujú. tan solo porque ella no se quedara solita, como, Ajá, sí. y un día me dice, se despierta llorando. Ella casi nunca se despertaba llorando, casi nunca, nunca. O sea, tuvo Mm, como 2 o 3 días que se despertó con una pesadilla. Y un día se despierta llorando como a los 6 años y me dice,
Me dice, "Ay, mami, yo quiero tener un hermanito". Pero ella ya sabía que a los 4, cuando ella tenía 4 años, Ah, yo había perdido el último. ajá, Entonces yo le expliqué por qué no y todo, y le dije, pero bueno, si quieres adoptamos uno. Y me mira con ojos grandes y me dice, no, mami. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque no sería mi hermano. O sea, a su edad sí, sí, la comprensión, ¿no? Que ajá, sí, además ese es sí. otro tema muy real aquí. La mujer no Ujú, puede tener hijos, entonces ya pasó su tiempo, venga, ujú, adoptemos, o cosas ujú, así como esta, ujú, o simplemente no puedo tener hijos, venga, adoptemos, que no se ve tanto en nuestra cultura ujú, casi no se ven las adopciones. ujú, Sí las hay, pero casi no se ven. ujú, Entonces yo me acuerdo cuando ella abrió esos ojos así, pero sí es una bendición tener hijos, sí es una bendición ujú, casarse y tener un propósito en el cual uno se mueva en ese matrimonio. ujú, ¿Cómo se alimenta o cómo se construye el matrimonio? Pues con las bases que Dios da en su palabra, porque si no es muy difícil. Si no es muy ujú, difícil, ¿cómo se puede llevar adelante un hijo sano en medio de un mundo tan difícil? Pues ujú, con la herramienta del matrimonio. Entonces, cuando tú preguntas, con la herramienta de la Biblia, cuando tú preguntas, ¿qué le dirías a un joven? Bueno, puedes casar, tal. Bueno, sí, hazlo, o sea, construye el hogar, pero recuerda, si Dios no edifica, en vano ujú, trabajan los que la edifican. mm, Si quieres tener hijos y todo, si Dios no edifica, en vano trabajan los que la edifican. O sea, Dios debe ser la base para tu hogar, para levantar ujú, hijos, para construir ujú, un matrimonio. Y no que no hayan problemas y no que no hayan inconvenientes, pero cuando llegan, se pueden llevar de la mano del Señor. Si no, no ujú, creo que el Señor lo hubiera propuesto. O sea, ujú, si para él el proyecto de matrimonio para los hombres fuera desde ya un fracaso, pues él no lo hubiera propuesto. Pero ese ujú. Dios perfecto, él sabe, ese Dios perfecto sabe que el matrimonio funciona, pero funciona de la mano de él. Entonces, digamos Es que la base. ese es el punto, es la base, es la Es base. la base de toda la sociedad y de hecho fue la primera institución que él creó, la Ujú, institución del matrimonio. Y fíjate una cosa que aprendí apenas en mi clase en la iglesia, que tenemos un grupo de mujeres con el que he estado, no sé, ya tiene como 8 años y bueno, aprendemos ahí juntas y me acuerdo que no me había dado cuenta de esto, ¿eh? Fíjate que cuando Dios le pone a Adán, cuando le da su trabajo, ¿no? Que es, bueno, todo el mundo dice que es atender el jardín, yo digo que también fue científico porque él lo puso a ponerle todos los nombres a todos los animales, ¿no? también, Que Dios ajá, no necesita nuestra ayuda, ¿no? ¿Por qué no ya ese era el trabajo fácil, ¿no? Que bueno, no tan fácil porque hasta el día de hoy los científicos no han nombrado todos los animales que tenemos, así que tampoco era tan sencillo, pero digo, en el contexto de que ya había creado todo, darle este trabajito a Adán de ponerle los nombres, ¿no? Y no había observado que los animalitos venían a Adán de dos en dos, venían en pareja. sí. Yo no sé por qué yo había pensado que él iba y los buscaba, ¿no? Un detallito nada más que se me ha escapado. Pero cuando veo que viene y vienen de dos en dos, de dos en dos, ¿cuánto tiempo, cuántos días, cuántas semanas, quién sabe, ¿no? Ahí vienen de dos en dos. Entonces el Señor, que es un hombre perfecto, ¿no? Que fue el único hombre perfecto, ¿no? Creado y está viendo este asunto, ¿no? Ahí como que, quién sabe después de cuánto tiempo observa, ¿no? Que, oh, qué raro, oh, qué cosas aquí, todos tienen una pareja, pero para mí no hay nadie, ¿no? O sea, lo que yo veo ahí es que por naturaleza el hombre prefiere andar solo, o sea, por naturaleza. Ve las niñas siempre desde chiquitas juegan, ¿verdad? A la casita. Juegan a su casita, tienen su muñeca y no importa que no tengan hasta las familias más pobres, la niña hace su envoltura de su muñequito, de su bebé, ¿no? Y eso es lo que juega siempre a la casita, ¿no? Pero los hombres no andan pensando en eso, ellos andan jugando con el carrito, brincando de, a mí recuerdo los míos, ¿no? Brincando ay Dios mío, ya no me quiero acordar, de donde se pudiera brincaban, ¿no? Como Superman, Spider-Man y todo el asunto, ¿no? No andan pensando en esas cosas, ¿no? O sea, que Dios tuvo como que mostrarle y mostrarle, porque le pudo haber hecho a Eva desde el principio, ¿no? Pero Ujú, no la hace desde el principio. Espera que él se dé cuenta que algo le hace falta para estar completo, ¿no? para estar Y ahí es que completo. él finalmente, pero no me había dado cuenta de ese detalle, fíjate, me llenó de mucha ternura. Así que No, y es que, Lluvia, uno en este caminar con el Señor, pues siempre aprende, o sea, por muchos sí. años que uno lleve y aún pasando por un mismo texto varias veces, el Señor va revelando detalles especiales. Y en ese, el Ujú, Señor
dijo, o sea, no se halló una ayuda para él y el Señor le dijo, ok, te voy a hacer una ayuda adecuada para ti. Entonces ahí Ujú, es donde viene la mujer. Y todo esto, esa parte del Génesis, cómo marca de bien Génesis 1 y Génesis 2 en la creación del hombre, cómo marca de bien roles, cómo marca de bien por qué un hombre, por qué una mujer, por qué son ujú, diferentes, por qué son complemento, por qué necesitan unirse, por qué la institución del matrimonio y cómo ujú, de ahí en adelante, pues es a través de esto viene la bendición, ¿no? ujú, También viene a una caída, pero también viene una restauración a través de una familia y a través de ese linaje venir la salvación para la humanidad. ujú, Entonces, el punto, por lo menos María y José con Jesús, el nacimiento de Jesús, o sea, allí habían unos roles también bien definidos de José y de ujú, María. Y, y yo creo que en este momento nosotros necesitamos volver a ese diseño que es el que trae como ese sentido, ujú, como esa tranquilidad y no esa soledad ujú, o insatisfacción de vida o de pronto, ¿cómo se dice? Vidas equivocadas. Ahorita ujú, estoy escribiendo un libro para la próxima conferencia, se llama Enfocada, el libro, y va a ser basado en Hebreos 12 del 1 al 2 en donde dice, pues teniendo alrededor esta nube alta de testigos, ¿cierto? Despójate de todo peso y del pecado que te asedia y corre con paciencia con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, en mis palabras. ujú, Pero el punto es que si nosotros podemos entender nuestra vida con una carrera, en esa carrera a nosotros se nos manda a considerar los testigos, aquellos que vivieron y que pudieron ser considerados dentro de esa galería de la fe y que pueden inspirar nuestra vida para correr. Despójate de toda cosa que te estorbe y del pecado que te asedia, o sea, de todas cargas del pasado, de todo ese presente infructuoso, de todo lo que hacemos que no tiene fruto, que nos distrae de nuestro camino y corre con perseverancia con la mirada puesta en Jesús. Cuando lleguemos a esa meta ya se da uno cuenta de que todo tuvo un sentido, todo tuvo un propósito, pero ujú, mientras estamos aquí es ese llamado, correr con la mirada ujú, puesta en Jesús. Y entonces ujú. familia, hijos, hogar, sueños, todo con la mirada puesta en Jesús, eso va a marcar la diferencia. Ujú, ujú. Y bueno, para las mamás que por lo que sea no pudieron, no tienen un esposo a su lado, no quiero decir, ¿verdad? Uh Porque -huh, ese fue mi caso. Yo crié a mis hijos sola, de hecho. Y bueno, sí, a veces no es doblemente de trabajo, es 3 veces más, sí, porque, sí. porque tener que hacerlo sola, o sea, uno más uno no son dos en este contexto de la familia, ¿no? Es como si fueran tres, ¿no? Así que es difícil emocionalmente y económicamente y físicamente y todo lo que sea, ¿no? Y no es lo ideal, porque lo ideal sería que los hijos sean criados por un papá y una mamá, ¿no? No es lo ideal. Sin embargo, dentro de todo eso, yo te puedo decir con toda seguridad, que el Señor siempre me acompañó y siempre apunté hacia Él como el padre, el referente, ¿no? Amén, Para el padre amén. de mis hijos. Y te puedo decir que se puede hacer, se puede hacer. No es Exacto. lo ideal, y ahí entramos a otros temas de ahora surrogacy y in vitro y todo eso, esos son temas para otro día tal vez, pero Ah, sí, de mujeres que ahora tienen hijos solas, ¿no? Y todo eso. ujú, Crear esas circunstancias como a propósito, simplemente desde el aspecto de la experiencia, yo diría, no lo hagan a propósito, pero si por alguna razón esas son las circunstancias en ujú, las que te ves, definitivamente no estás sola, Dios siempre te acompaña. Yo lo hice, mis hijos están bien, o sea, ujú. después de todo, sí, un día mi hijo se tiró de un techo y rompió el techo y el pobre, gracias a Dios no le pasó nada porque lo bueno es que cayó sobre la lavadora de ropa, y ese hoyo tardamos meses en cerrarlo y todo el asunto, pero y a otras cosas que por ahí suceden, caos que suceden, ¿no? Pero fuera de Sí, eso, gracias a Dios, lo más importante es que son creyentes, son muchachos amén. que creen en Dios y tienen una fe personal y,
y bueno, eso es lo más importante. Todo lo demás, Claudia, todo lo demás va ahí arreglándose, ¿no? En el camino. Así Así que es. solamente para decir eso, ¿no? O una mujer que sí, que no ha tenido las circunstancias ideales, no te sientas sola porque Dios siempre te acompaña mientras que tú se lo pidas, ¿no? Yo te puedo decir con toda seguridad que ese ha sido mi caso, ¿no? ¿Algo Sí. más que quieras aportar a ello, Claudia? Sí, Y a también, esto que acabas de decir, porque es muy importante. Bueno, ¿qué ujú, pasa cuando una mujer no puede tener hijos? ¿O qué mm, pasa cuando no está ese ideal del hogar? Quise tener un mm, hogar, pero finalmente no resultó. Entonces, creo que lo que has dicho es muy clave. No se trata de que entres a propósito a una circunstancia que no es ideal. ujú, Se trata de que cuando mientras pueda y sea preventivo, entres a una circunstancia ideal. Pero cuando en el camino no se da, pues no hay nada que te haga salir de las manos del Señor. Una vez tú ujú, estás en las manos del Señor, estás de la mano del perfecto y del todopoderoso. ujú. Hay un texto bíblico que es Salmo 27:10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Con Señor me todo, recogerá. así Aunque es. mi padre y mi madre me dejaran, es como hablando de aquel amor más grande que uno puede experimentar bajo la tierra, es el de los padres, el de la Ujú, mamá y el del papá. Pero aunque eso llegara a ocurrir, entonces eh, el Señor con todo nos recogerá. Y creo ujú, que ese recoger habla de levantar, de restaurar y de ayudar a pasar el camino. Entonces sí hay un punto muy especial y porque venimos además de muchos hogares quebrados, ¿cierto? Yo misma soy hija de un hogar separado. Entonces venimos de hogares quebrados en donde de pronto uno dice, no, pero si así fue el hogar de mis padres, pues yo no quiero vivir ese lugar. No, la mirada es no a lo que está allí, sino a lo que Dios ha propuesto en su palabra. Y si finalmente el ideal no se alcanzó por circunstancias de la vida, igual el Señor, o sea, lo que importa es la salvación. Entonces, ujú, lo que importa es tu vida en Jesús, lo que importa es tu vida aquí en la tierra como hijo y siervo de Él. Y caminando en esto, que ese es el final de extraordinaria, como que te mm, lleva. Ok, el Dios extraordinario habla porque Él es extraordinario, bueno, queriendo cubrir por qué Él es extraordinario, nos hizo extraordinarias con una identidad, entonces los roles y todo, con un propósito, entonces hay un propósito que es ordinario, pero hay un ujú, propósito que es extraordinario. Ese propósito extraordinario es vivir sirviendo al Señor con la vida. ujú, ujú, Entonces, es como es el enfoque. Y entonces, nada, el propósito es caminar con la mirada puesta en el Señor, ujú, formando familia o no formando familia, si me pude casar o no me pude casar. Algunas personas pasan muchos años y no encontraron una pareja o por ujú, circunstancias de la vida no lo tienen, pues bueno, en el Señor hay propósito de vida. ujú, Listo, que no sería de pronto lo ideal o ese propósito ordinario con el que Él a nosotros nos creó, sino que hay un propósito más allá de esto. No pude ujú, conservar mi matrimonio, pero hay un propósito para tu vida y es el que ujú, debes perseguir. Entonces, ujú. es eso, Lluvia. Así es, así es. Sí, si vivimos para Él, si comemos para Él, comemos, si no comemos para Él, no comemos, si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, Para Él morimos. morimos. Así es, Así somos del es, Señor. todos somos del Señor, así es. Así es, Claudia, ¿cómo pueden encontrarte? ¿Cómo pueden conectar contigo? ¿Cómo pueden invitarte a conferencias? Das conferencias en vivo y también en línea, me imagino, ¿no? Sí, bueno, ahorita estoy lanzando como una nueva línea que es Claudia Silva Escritora. Entonces, Claudia Silva Escritora, ya estoy iniciando como esta página de Facebook, también en YouTube estoy en mi canal para también para iniciarlo y pronto un podcast de esta parte de Claudia Silva Okay. Escritora, pero en general pues R12 Radio en todas las plataformas, digamos, más convencionales y conocidas. R12 Radio, tenemos la página web r12radio.org y también por Mujeres R12. Entonces hay mucho, pero Claudia Silva, escritora, que es donde me gustaría como que siguiéramos, pues es algo, digamos, donde voy a estar compartiendo también todo lo que tiene que ver con el ministerio que realizamos. 12 es con DOC o el número 12. No, R, la sola R solita, 12 con la palabra, o sea, 12 12. el Ujú, número 12 pero sin ok, el número, sino la letra, 12 la letra, radio. Ajá. radio.
Ok. o Mujeres R12, de esa misma Ujú. manera, o Claudia Silva, escritora. Lo que pasa es que Claudia Silva, ese nombre mío es muy común. De eso me Ah, daba cuenta. claro. Yo le decía a los niños, yo les decía a Sí. los niños, ustedes tienen una profesora muy famosa. Entonces, Ah, ay, sí, profe, yo le decía, sí. Pero pilas porque hay una Claudia Silva que es una actriz porno y esa no soy yo. oh, ay, Claudia. Hay otra Claudia Silva que es una gimnasta olímpica y esa tampoco Ah, soy yo. Pero hay una que es cantante, bueno, en ese tiempo me estaba hablando como cantante, esa soy yo. Entonces ellos se reían y cuando me buscaban, ay, sí, profe, ahí la vimos. sí, sí, sí. Pero entonces Claudia Silva, escritora, Escritora. Ok. básicamente. Muy bien. Y Muy si bien. Y quieren, cuando. Ujú, perdón, y dime. si quieren conferencias, damos conferencias, pues obviamente para la mujer, para la restauración de la mujer, para la capacitación de la mujer, para alcanzar a otras mujeres, o sea, es ese punto. También junto con mi esposo damos conferencias para parejas. Pero digamos que en esta parte personal, pues lo que queremos es como que la gente pueda conocer estos libros y que podamos hacer Ujú. un poquito más allá con las conferencias, llevar un mensaje que pueda ayudar a cambiar la vida de las personas. Qué bien, Claudia. Pues ha sido un gusto tenerte. Y cuando lances tu podcast, me avisas, por favor, porque me encantaría difundirlo por aquí, por todos los medios que tenemos, para que la gente sepa dónde ir a buscarte. Así que con eso nos despedimos. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por este espacio lluvia que nos das y también, pues como tú dijiste al comienzo, hicimos química, claro que sí. Y la manera como te conocí fue en Spolit, lanzando Ah, en una de las conferencias y donde conocí por primera vez a ah, César Vidal, cierto. Bárbara Sí, Palacios, sí. una escritora de Bogotá que ahora se me olvida el nombre, Sonia González. Sonia Sonia González, González. que nosotros estábamos llevando nuestro primer libro y ellos ya con más de 150 libros y la otra con más de 15 libros y nosotros, ¡ah! Pero bueno, estamos empezando, decíamos. Sí. Bueno, gracias, Claudia. Nos vemos hasta la próxima, entonces. Listo, que el Señor te bendiga. Un abrazo. Chao, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de mi conversación con Claudia Silva. Si la disfrutaste, te vamos a dejar el enlace aquí donde puedes conectar con ella. Y si quieres apoyarnos a nosotros, recuerda que lo haces cuando te suscribes a nuestro canal de YouTube, enciendes la campanita y nos dejas tus comentarios, o cuando te suscribes en alguna otra plataforma como Spotify o donde quiera que escuches tus podcasts. También, si quieres hacer una donación, lo puedes hacer en nuestra cuenta de Coffee. Para cualquier información sobre la agencia, puedes visitarnos en theagustinagency.com. Gracias por haberte quedado conmigo. Se despide de ti por ahora tu amiga Lluvia Agustín y nos vemos en la próxima. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustin Agency. The Agustin Agency, connecting authors to readers.